Muy bien, mis amados hermanos, la semana pasada hablábamos de algunos hombres de la Biblia que pecaron, que le fallaron a Dios, que cometieron graves pecados, por medio de la cual, ¿verdad?, vino la disciplina de Dios para ellos, la corrección por parte de Dios. Y aunque estos hombres se arrepintieron y no permanecieron en el pecado, esto nos enseña a nosotros que debemos aprender para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. La Biblia nos dice que las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Así que es importante poner atención a eso para no cometer el mismo error. En esta noche quisiera hablarle acerca de la situación que a veces ocurre entre algunos creyentes, donde se ha malinterpretado lo que es la misericordia de Dios. Algunos no se preocupan por sus pecados, algunos no le ponen atención y, por así decirlo, se excusan diciendo que Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es bueno y no importa lo que yo haga, Él siempre me va a perdonar. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado que personas hablan y piensan así? Aún cristianos. Dicen, bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso y Él siempre me perdonará. Así que en esta hora yo quisiera hablarle de esto precisamente, de este concepto que se tiene de que Dios es pura misericordia y que Él siempre está dispuesto a tener misericordia y que siempre estará propenso a perdonar que a castigar. Dios, en vez de castigar, va a perdonar. Así que, si me permite, quisiera darle algunos conceptos bíblicos para hablar de que si esta teología, esta manera de pensar es bíblica o no es bíblica. Así que vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Será que Dios siempre nos va a perdonar? No importa lo que nosotros hagamos porque Él es misericordioso. Y a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Porque sí, es cierto, la Biblia dice que Dios es misericordioso. Uno de sus atributos, uno de los atributos de Dios es que Dios es misericordioso, la misericordia de Dios. Dios en su misericordia no paga conforme lo que nosotros merecemos. Sí, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es perdonador. Sin embargo, la misericordia de Dios, quiero que escuche, y si puede, y algunos sé que les gusta tomar nota de esto, la misericordia de Dios, sin embargo, no anula su justicia. Dios, así como es misericordioso, Él es bueno, Él es amor, Él es un Dios de perdón. Sin embargo, Dios también es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia. Y eso es precisamente lo que Satanás a veces trata de ocultar. Y engaña a las personas mostrándoles nada más ese lado de Dios. Que Dios es misericordioso y por lo tanto Él los va a perdonar. Satanás oculta esta verdad, ¿sí? Cuando dice que Dios siempre será misericordioso. Sin embargo, leemos desde
los primeros capítulos de la Biblia. Vamos a los primeros capítulos de la Biblia para ver qué pasó. En el libro de Génesis, ¿qué ocurrió cuando Adán pecó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Dice la Biblia que Dios lo echó fuera del paraíso. Hubieron consecuencias por su pecado. ¿Y por qué? Porque Dios en su justicia tuvo que castigar ese pecado. Y la forma de castigarlo fue pronunciando algunas maldiciones sobre la tierra, sobre la serpiente, dando, ¿verdad?, una advertencia al hombre de que por cuanto había hecho eso, iban a haber consecuencias. Y una de esas consecuencias fue de que Dios, fíjese, es misericordioso. Le hizo una promesa en Génesis 3:15 de que iba a enviar de la simiente de la mujer a un redentor, a un salvador. Sin embargo, Dios en su justicia tuvo que echar al hombre de ese lugar de donde lo había puesto, en ese paraíso. La justicia de Dios tuvo que actuar también. Claro, en su misericordia le promete un salvador, pero en su justicia echó al hombre. Dios es misericordioso, pero la justicia de Dios es justo también. ¿Qué sucedió, si seguimos hablando del libro de Génesis, cuando ese mundo antidiluviano, leemos en el capítulo 6 del libro de Génesis que la tierra se corrompió por la maldad, que el pensamiento del corazón del hombre era de continuamente hacer el mal? ¿Qué sucedió? Dios en su misericordia toleró ese pecado. Llegó el momento que Dios en su justicia, cuando la humanidad se corrompió, en su justicia, Dios por su justicia envió el diluvio. Y todos sabemos la historia, que de toda aquella generación solamente Noé y su familia, 8 personas se salvaron. Dios en su justicia tuvo que mandar el diluvio para castigar esa corrupción moral y espiritual y esa decadencia moral en la cual la sociedad del mundo de aquel entonces había decaído. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? Nos enseña que a menos que los pecadores se arrepientan, Dios no les puede perdonar. Dios estará dispuesto a perdonar siempre y cuando la persona se arrepienta. Leamos lo que dice Lucas capítulo 13, versos 1 y 2. Porque tal vez alguien puede decir, bueno, hermano, eso es en el Antiguo Testamento. Sí, porque a veces somos muy bíblicos, ¿verdad? Para aplicar ciertas... Cuando nos conviene decimos que es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando no decimos que nada más es el Nuevo. Pero mire lo que dice Lucas capítulo 13, verso 1. Versos 1 y 2. ¿Ya está conmigo? Dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Mire lo que hizo Pilato, qué tremendo, ¿verdad? Mezcló la sangre de estos galileos, claro, ¿verdad? Los martirizó y los mezcló, la sangre de estos hombres, con los sacrificios de ellos. Alguien pudo haber dicho, unos pobres hombres, mire lo que sufrieron. Pero ¿qué respondió Jesús? Verso 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron, o es decir, porque sufrieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y dice el Señor en el verso 3, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Y el verso 4 y 5 dice algo semejante. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Verso 5, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios es misericordioso. Dios es bueno. Dios está dispuesto a perdonar. Pero la persona necesita arrepentirse. Si una persona peca y no se arrepiente, Dios no la va a perdonar. La persona necesita arrepentirse. Entonces, aquellos que se justifican para pecar, excusándose en la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso, no han entendido en realidad la justicia de Dios. Que Dios en su justicia tiene que castigar el pecado. La paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni a un justo ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno. Todos nos hemos corrompido. Entonces lo que merecían nuestros actos era el juicio, el castigo, el infierno, el lago de fuego, la condenación eterna. Ahora, si Dios nada más nos perdonara porque Él es misericordioso, entonces no sería justo. Dios no puede hacerse de la vista gorda. Dios no puede decir, mira, voy a hacer como que no vi nada. ¿Ok? No, hermanos. Dios no es así. Dios, cuando pecamos, no nos justifiquemos diciendo, oh, Dios es misericordioso y Él va a hacer como que no vio nada. No, Dios en su justicia tiene que castigar el pecado, a menos que la persona se arrepienta. Y ahí está, ese era el problema. Mire el problema en la cual, bueno, problema decimos para nosotros, no para Dios. El problema era cómo Dios podía ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Cómo Dios podía perdonarnos todos nuestros pecados, pero al mismo tiempo Él no podía pasar por alto el pecado que cometimos. Entonces, ¿cuál era el problema? Es como, vamos a decirlo, un juez el día de hoy en una de nuestras cortes. Si llega un criminal a la corte y se presenta delante del juez, el juez de la tierra no puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Porque si es misericordioso, supongamos que traen a un criminal delante de él y ese hombre le cuenta una historia, se conmueve y le dice, bueno, ¿sabes qué? No te voy a mandar a la cárcel, te voy a dejar libre. ¿Qué diría la gente? ¿Qué diría la sociedad? ¿Qué dirían las víctimas? ¿Dónde está la justicia? No se hizo justicia, no fue justo, ¿verdad? Es lo primero que diría. Ahora, si él aplicara todo el peso de la ley, así como está y aún le pusiera más, uno diría, ni siquiera tuvo misericordia, ni siquiera le conmovió el testimonio, ni siquiera le conmovieron las evidencias, las pruebas que presenta. ¿Qué dirían? Lo acusarían de ser un juez injusto, un juez sin misericordia, ¿verdad? Eso mismo, si lo aplicamos a nosotros éramos esos criminales que nos presentamos delante de Dios. De cómo Dios podía absolver, perdonar nuestros pecados, simple y sencillamente porque Él es misericordioso y diga, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer como que no pasó nada y te perdono. ¿Así de fácil? No, Dios no lo podía hacer así. ¿Por qué no? Porque Dios en su justicia, Él tenía que castigar el pecado. La justicia de Dios requería que alguien pagara el precio de nuestros pecados. Nosotros no podíamos hacerlo. ¿Cómo Dios resolvió eso? ¿Cómo Dios concilió su misericordia y su justicia? Bueno, la justicia de Dios que debía caer sobre nosotros, que debía aplicarse sobre nosotros, Dios resolvió ese dilema cuando envió a Jesucristo.
al enviar a su Hijo. Les aplaudo. Necesito dos. Al hermano Marco, pase. Vamos a suponer que usted es ese criminal que se presenta delante de Dios. Para los que no conocen, nuestro hermano era el director de drama de la iglesia. Usted sabe perfectamente lo que está haciendo. Entonces, Dios en su justicia tenía que castigar al pecado. Pero al mismo tiempo Él es un Dios de misericordia. ¿Cómo resolvió ese problema? Fernando, pasa por ahí. Fernando. Ven, pasa, por favor. Entonces, el castigo que debía caer sobre el pecador, Dios cuando envió a Jesucristo, y Él entonces tomó el lugar que a nosotros nos correspondía, la ira, la justicia de Dios, el juicio de Dios, en lugar de caer sobre el pecador, sobre nosotros, Dios la derrama sobre su Hijo. Por eso Cristo, una de sus palabras en la cruz fue: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, en su justicia, como no puede ver y tolerar el pecado, Cristo, su Hijo, estaba llevando sobre sí, sobre sus hombros, el pecado de toda la humanidad, tu pecado y el mío. La condenación que tú y yo merecíamos, Dios la puso sobre su Hijo. Y el Padre, por un momento, tuvo que quitar la mirada y apartarse, darle la espalda a su Hijo. Algo que en toda la eternidad nunca había ocurrido. Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo siempre habían estado en una perfecta trinidad, en una perfecta armonía. Nunca había habido una separación, pero en la cruz, el que no hizo pecado, Cristo, se hizo pecado por nosotros. Llevó nuestra maldad, llevó nuestro pecado, llevó nuestras iniquidades, y como dice el profeta Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Aleluya, santo Dios. Y entonces Dios, en vez de castigar al pecador, castigó a su Hijo. Por eso dice la Biblia: el que no hizo pecado, se hizo pecado. Entonces el castigo que el pecador merecía, lo recibe Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces Dios aplicó la justicia, su justicia. Alguien pagó por el pecado. ¿Quién fue el que pagó? Cristo. Cristo pagó el precio del pecado que tú y yo merecíamos. Entonces, cuando el pecador cree en el sacrificio que Cristo hizo, que tomó su lugar, que recibió el castigo que él merecía, ahora entonces Dios puede extenderle misericordia al pecador y perdonarlo y decirle: ya no hay condenación para ti. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Entonces Dios, para Dios perdonar, para Dios tener misericordia, para Dios no castigar,
La persona necesita arrepentirse y creer en Jesucristo. De otra manera, solamente porque Dios es misericordioso, eso no lo va a salvar del castigo. Eso no lo va a salvar del juicio, de la justicia ni de la condenación. La persona necesita creer, arrepentirse y creer para que entonces Dios lo pueda perdonar. Si la persona no hace eso, Dios no lo va a poder, no lo va a perdonar. Hay pruebas en la Biblia, ya se lo demostré. Adán, la generación de Noé, no se arrepintieron. ¿Qué pasó? Vino el diluvio. La generación de Sodoma y Gomorra no se arrepintieron. ¿Qué pasó? Llovió fuego y azufre de Dios y los consumió. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Por desobedecer el pacto de Dios, por prestar oídos sordos a la voz de Dios, Dios tuvo que castigarlos y mandarlos al cautiverio a Babilonia. Nada más por la misericordia de Dios. No, hermano. La persona necesita arrepentirse. Debe de creer para que entonces Dios lo perdone. ¿Qué pasó en el tiempo de Cristo? Dice ahí en Marcos 13:2. Estamos hablando de la generación del tiempo de Cristo, cuando Jesús estuvo con los judíos, con su pueblo. A los suyos vino, nos dice Juan, y los suyos no lo recibieron. Y Jesús, ¿qué les dijo en Marcos 13:2? ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor les advirtió del juicio que iba a venir sobre ellos. Y así se cumplió. En el año 70 después de Cristo vino la destrucción sobre Jerusalén. Jerusalén fue destruida. El templo fue destruido. Porque esa generación no conoció el tiempo de su visitación. Cristo se los dijo. Ustedes, ¿cuántas veces le dijo Cristo cuando iba a ir a la cruz? ¿Cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta su polluelo? Pero no quisieron. No, Cristo les dijo eso. ¿Cuántas veces quise juntarle? Pero no quisieron, y les advirtió la destrucción que vendría. Y así se cumplió. Como ellos no se arrepintieron, como ellos no creyeron, vino el juicio, vino la destrucción. Con esto termino. En Mateo 11:23. Jesús también le dijo a Capernaum. Capernaum fue el cuartel general de Jesús. Fue el lugar, fue su centro de actividades. Desde ahí Jesús se dirigía a muchos lugares predicando el evangelio. Pero mire lo que le dijo el Señor a Capernaum. Escuche estas palabras de Jesús ahí en Mateo 11:23. Escuche. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Mire, había prosperado, había crecido esa ciudad, porque el mismo Cristo estuvo ahí. Pero mire lo que le dice el Señor. Así como había sido levantada hasta el cielo, mire lo que le dice. Hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. ¿Se da cuenta? No justifiquemos que porque Dios es misericordioso, Él va a tolerar el pecado. Si la persona no se arrepiente y no cree en Cristo, Dios tarde o temprano tendrá que aplicar su justicia. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor, en esta noche. Dejemos de pensar que porque Dios es misericordioso, nada más Él me va a perdonar. Con Dios no se juega. En la Biblia hay ejemplos de hombres, pueblos y ciudades, generaciones que hicieron caso omiso
a las advertencias, a la voz de Dios, a los profetas, al mensaje del mismo Cristo. Y ellos, en lugar de arrepentirse, en lugar de creer, de confesar sus pecados y ampararse en la misericordia de Dios, tomaron la misericordia de Dios, tomaron los privilegios que Dios les había dado. Como dicen en inglés, they took it for granted. Lo tomaron a la ligera. Dijeron, los judíos le decían a Jesús, somos linaje de Abraham, le decían. Y Jesús no negó eso. Sí, son linaje de Abraham. Pero cuando dijeron que su padre era Abraham, ahí Jesús les dijo, wait a minute. Son linaje de Abraham, pero no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo, les dijo. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque hacen las obras de su padre. Porque él es homicida desde el principio. Jesús les predicó, les anunció a aquella generación. Les extendió su misericordia, les ofreció perdón. Lo único que necesitaban hacer es creer, arrepentirse y reconocer que merecían esa condenación. Yo te invito, amado hermano, en esta hora, para que cierres tus ojos por un momento. Y hermanos, muchachos, espero que este mensaje haya hablado a su corazón. Y no piense que porque viene a la iglesia, porque Dios es bueno, porque Dios le ama, porque Él es misericordioso, Él va a tolerar el pecado. Si no nos arrepentimos, si no le pedimos perdón a Dios, Él no va a perdonar. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dios es misericordioso y Él quiere tener misericordia. Pero yo quisiera invitarte en esta noche para que pases unos momentos aquí al altar. Si Dios ha hablado a tu vida en esta noche por medio de este mensaje, ven a decirle, Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo. Porque el castigo que merecíamos, el castigo que merecían nuestros delitos y pecados, los llevó tu Hijo en la cruz por mí. Él tomó nuestro lugar en la cruz. El que no hizo pecado, el que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros, para que podamos experimentar la misericordia de Dios. Al creer en Cristo, nosotros éramos esos criminales condenados a muerte. La paga de nuestro pecado era muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es bueno y misericordioso, y nos ama tanto que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario creer en Él, es necesario ampararse en Él, es necesario arrepentirse, es necesario la confesión de nuestros pecados, darle la espalda a ellos, reconocer que sin la gracia y la misericordia de Dios estaríamos perdidos. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, porque Jesús tomó mi lugar, tomó nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó nuestras iniquidades, Él llevó nuestros pecados, Él los lavó, Él sufrió el castigo, Él recibió la herida en su costado.
sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó por todos nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, siendo reconciliados, seremos salvos por su vida. Oh Señor, gracias Señor, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por entregar a tu Hijo. Hemos creído en Él, creemos en Él, confesamos a Cristo, nos arrepentimos, Señor, de todo pecado, de toda rebeldía, de toda desobediencia, de toda maldad. Señor, gracias porque has tenido misericordia de nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la sangre de tu Hijo. Somos salvos de la ira, somos salvos de la condenación, somos libres de toda maldad. Oh Dios, gracias, Padre. Aleluya, gracias por tu perdón, gracias por tu perdón, gracias por tu perdón. Alábale, ahí donde estás, alábale, adórale, dale la gloria a Él, dale la gloria a Él, alábale que Él vive, recibe en esta hora. Sí, Señor, un toque de Dios. Sí, Padre Santo, gracias por haber enviado a tu Hijo, por liberarnos de la justicia, del castigo que merecía nuestros pecados, que merecía nuestros hechos. Por ver a los pecadores, Señor, denunciarte, Jesucristo, morir por nosotros. Ahora somos perdonados, ahora somos lavados, ahora somos libres, somos libres, somos libres de condenación. Al creer en Cristo, al creer en Jesús, somos libres de condenación. Sí, Señor, gracias, Padre. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Señor.